Buenos días a todos y todas. Bueno, no hace falta que me presente, soy Francisca Bienma, licenciada en Historia, pero bueno, ya nos conocemos todos. Esta es la segunda fase que hacemos sobre los tejidos nazaríes y en concreto sobre la cortina palaciega de la serie 446. Bien, la estructura de esta cortina es la siguiente. Hay una decoración básica que corre a todo lo largo de la cortina, empieza con una zona monocroma, hay una cenefa externa que se corresponde al otro lado, que había otra, y una cenefa central. Bien, casi todas las cortinas tienen esta misma estructura. Vamos a... ¡Ay, que se me había olvidado! El capítulo del agradecimiento. Tenemos que agradecerle a Pura Marinete que nos invita a participar en estas piezas del mes y además que me haya apoyado con bibliografía e imágenes, Elena que también me ha apoyado con bibliografía e imágenes y Andrea que nos ayuda todos los días a montar esto. Bien, empezamos. Los tejidos nazaríes tienen dos características, es un inciso. Uno, están hechos en el palacio, en el tirar del Palacio de la Alhambra. Y dos, cuando han llegado a nuestras manos, normalmente son un fragmento. Hay muy pocos tejidos completos. Hay dos o tres cortinas completas. Esta, la otra que es compañera de esta, y una que es la cortina del Tíber, pero que ahora veremos. Los demás son fragmentos. Algunos creemos que son cortinas y otros no sabemos exactamente qué función tienen. Bien, los tejidos están asociados a la humanidad desde la época, pues desde el Neolítico. En principio, los tejidos tienen una función práctica de protección contra el frío y contra el calor. Por ejemplo, los tuareg van vestidos de arriba abajo para protegerse de los rayos del sol. Y también están unidos a los espacios habitacionales, a la casa, porque proporcionan confort, ya sea dividiendo los espacios, ya sea tapando huecos para proteger del frío o también para proteger de los rayos del sol si son demasiado fuertes. Bien, pero a lo largo de la historia, con el correr de las sociedades, con la evolución de las sociedades, mejor dicho, los tejidos adquirieron otras características. Y una de las características es servir de diferenciación social. No vestía lo mismo un siervo de la gleba que un señor feudal. De manera que los siervos de la gleba vestían de pardo y un señor feudal pues, vestía en principio con el escudo de su familia, porque cuando alguien llegaba a algún sitio, a algún lugar, la forma de cómo iba vestido denotaba quién era. Y esto se tenía tan en cuenta que en el siglo XVII, todos hemos leído el buco llamado Pablo, ¿no? Bueno, de Quevedo. Bien, pues es un libro donde se habla de un señor que se pasa la vida en un buscavidas, intenta sobrevivir de alguna manera. Bien, pues hay un capítulo que está dedicado a los hijos de a los hidalgos. Y estos hidalgos no tenían dinero y se pasaban el día entero por la mañana al sol tratando de mirar a ver dónde tenían un agujero en la ropa para ponerse un parche o arreglándose, si tenían un pañuelo le quitaban los encajes para ponérselo en la bola, etcétera, etcétera. Bien, lo que intento explicar es que el vestido, la ropa era fundamental a la hora de diferenciar socialmente a una persona. Bien, ahora hoy en día está un poco más diluido, pero tampoco. Es lo mismo el que va vestido de Purificación Rodríguez que el que va vestido de Mercadillo, se nota, ¿no? Bien, pues en la Edad Media también. Pero además también era un elemento de propagandístico, porque a través de la ropa se podía desarrollar un programa político o religioso. Nos acordamos de las armas de los obispos, por ejemplo, o de las capas de los reyes. Bien, pero es que además los tejidos podían regalarse. Tenemos un documento de Ibrici de 1333 en donde nos habla que Almanzor, todos sabemos quién era Almanzor, en la campaña de Compostela estuvo ayudado por los condes de Duero y los
Y cuando acabó la campaña, el Lamego se despidió de ellos y les regaló 2.282 piezas de seda tejida. Pero es que además los tejidos, y sobre todo los tejidos andalusíes, se podían heredar. Tal era la característica y el valor de los tejidos que se podían heredar lo mismo que una finca o que una casa. Y además era un botín extraordinario en época de guerra. Y muchos tejidos se cortaban y se revendían para decorar cortinas, mantas, colchas, cojines, y por eso nos han llegado fragmentos sobre ellos. Bien, vamos a centrarnos ya en el reino nazarí de Granada. Los tejidos en el reino nazarí de Granada, especialmente los tejidos de seda, tienen una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque son una fuente de ingreso importantísima. Los tejidos de seda nazaríes se venden a los castellanos, todo a Europa y el arco del Mediterráneo. Tanto es así que en el organigrama de la corte nazarí hay un cargo que se llama el Jabí, que es el que se encarga de controlar la producción de seda, la venta de la seda y el tejido de la seda. Y además, en la Alhambra se encarga de la regulación y los tejidos que se trabajan aquí en el Ciudad de Granada. Bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la producción de seda en la Alhambra, en el reino nazarí? Pues muy fácil. El reino nazarí tiene unas condiciones edafológicas y climáticas fundamentales para la producción de moneda. Y como todos sabemos, los gusanos de seda no nos benefician. Bien. ¿Cuáles son las características de los tejidos de nazarí? Pues son tres. Uno, están realizados en seda. Están realizados normalmente con la técnica del ampaz y, como no puede ser de otra manera, para realizar tejidos con técnicas del ampaz hay que utilizar el telar de liso. Bien, ¿cuáles son las características de la seda? La seda es una de las fibras, tanto vegetales como animales, la mejor para tener. ¿Por qué? Primero, porque cuando nos sumergimos en tinte, absorbe muy bien el tinte, de manera que el color que produce es muy profundo y muy brillante. La seda es muy brillante, como todos sabemos. Además, la seda tiene otra característica, y es que al torcerla, nos acordamos de la niña que se pinchó con un huso y una rueca, porque la fibra hay que meterla en una rueca, ahora ya no se llaman ruecas, se llaman de otra manera, pero en fin, en la Edad Media eran ruecas, que hacían que las fibras se torcieran. Sí, ¿no? Bien. Pues la seda tiene la capacidad de que es muy elástica y además muy fuerte. La puedes torcer todo lo que quieras que no se rompa. Luego tiene otra característica, es fresquita en el verano y muy calentita en invierno. Y además tiene otra más, y es que no le afectan los insectos. De hecho, los tejidos que tenemos, ha habido que restaurarlos, por supuesto, pero estaban muy bien y tenían 500 años. Bien. ¿Qué es el ampaz? El ampaz es una técnica de tejido muy difícil. Montar un telar para tejer el ampaz se necesitan como 2 meses, ahora explicaré cómo va. Se trabaja del revés, es decir, tú no ves el diseño, tú ves el revés de la tela cuando estás trabajando. Y además se necesitan como un día entero para trabajar 6 centímetros, lo cual incrementa el precio muchísimo. Bien, el ampaz, cuando tejemos el ampaz, producimos unas telas que tienen relieve. Bien, y seguimos. ¿Y el nombre de qué proviene? Lampaz. No sé. Bien, he hecho una pequeña introducción para que no nos perdamos porque el tema es tan amplio y tengo poco tiempo. Bien, tenemos la introducción que acabo de hacerla. Ahora vamos a explicar las técnicas de tejido y los tintes
Y vamos a describir una serie de la cortina, que es nuestra pieza del mes, y después hablaremos de paralelos, que son una serie de cortinas que están relacionadas con ella. Después hablaremos de la relación que existe entre los tejidos y la cerámica y la yesería, y de los usos de las cortinas en relación a la cerámica. Bien. Bueno, vamos a empezar desde lo general a lo particular, a ver si conseguimos explicar qué es el lámpara. Bien, cuando nosotros intentamos tejer, tenemos dos tipos de hilo. La urdimbre, que va en vertical, y la trama, que va en horizontal. La urdimbre sería esto hilo. Y la trama, esto. Cada vez que nosotros pasamos los hilos, la lanzadera, sabemos lo que es una lanzadera, ¿no? Cada vez que pasamos la lanzadera entre los hilos de la urdimbre, lo que hacemos es una pasada. Bien, hay muchas formas, bueno, la forma de pasar los hilos por la urdimbre se llama ligamento. Bien, hay muchas formas de ligamento, pero nosotros vamos a hablar solamente de tres, para no complicar mucho la cosa. Tenemos el ligamento de tafetán. Con el ligamento de tafetán producimos una tela parecida a la arpillera, al saco. ¿Sabemos lo que es? Bien. Después está el ligamento de sarga. El ligamento de sarga produce una tela parecida a la gabardina. ¿Saben? La gabardina que tiene como un hilo en diagonal. ¿Sí, no? Bien. Y con el ligamento de satén o de raso, lo que producimos es tela de raso. Es una tela que tiene muchísimo brillo por la parte delantera y mate por la parte de atrás. Bien. Si queremos representar, que es necesario, los tres tipos de ligamento en formato papel, se representan de la siguiente manera. El cuadrito negro representa el hilo de la urdimbre que se queda arriba. Y en el tafetán iría uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. No tiene más ciencia. En cambio, en la sarga iría uno arriba, dos abajo, uno arriba y dos abajo. Y en el raso satén iría uno arriba y cuatro abajo. ¿Y por qué se representa en formato papel? Porque después, a la hora de trabajar los hilos, necesitas ver en un formato papel cómo está el diseño de cada cortina o de cada tejido. Bien. Y vamos con el lámpara. Esto sería, he traído esta imagen porque me parece importantísima a la hora de explicar. Esto es un telar de tiro. Esto se llaman varillas, o por otras personas le llaman ramos. Bien. ¿Qué pasa con el tejido de lámpara? Que trabaja con dos juegos de urdimbre. Dos de urdimbre y dos de trama. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer una cortina de 60 centímetros, necesitamos 1000 hilos, por poner un ejemplo, deberíamos de poner 2000. Bien, otro elemento que incrementa el precio, como es natural. Bien. La urdimbre auxiliar o de ligadura liga la trama de decoración con la trama de fondo. Y los ligamentos tienen estructuras opuestas. La base es de dominante urdimbre y los diseños tienen dominante trama. Otra característica de la paz es que los hilos de la trama son mucho más gruesos que los hilos de la urdimbre, de manera que por eso la tela tiene relieve. Y el fondo normalmente es monocromo. Y la decoración es como bien. ¿Se acuerdan que decía que se tejía del revés? Esta es la zona de la y se teje del revés. Bien, seguimos. Esto es una imagen de un telar de liso, lo he intentado traer lo más esquemático posible para que nos entendamos cómo funciona. Vamos a ver. Lo que vimos en la otra imagen son las varillas, que van unidas a unos hilos que van enganchados a los hilos de la urdimbre.
En realidad tejer es una técnica fácil, es coger los hilos de la urdimbre y irlos levantando de vez en cuando y pasar una lanzadera. El tema es que cuando trabajamos con lampas, como hay dos urdimbres y dos tramas, la cosa se complica. De manera que hay que atar estos hilitos en el momento y en el espacio preciso de los hilos de la urdimbre. No sé si me estoy explicando. Es que hay que levantar el hilo en el momento preciso, ni antes ni después, porque si no, no puede hacer la decoración. Bien. Hay dos juegos de liso. Uno, que es el de urdimbre, que lo que hace es que tiene otros dos juegos dentro. Uno, que levanta, que están enganchados a los pedales estarían por aquí, que baja los hilos de la urdimbre, de base. Y otro que está enganchado a una palanca que estaría también por aquí, que levanta los hilos de la urdimbre de base. Y luego están los hilos de la decoración. Los hilos de decoración están unidos a las varillas. Las varillas están unidas a unos hilos que vienen por aquí, llegan a este marco y forman lo que se llama las cuerdas del sempre. Las cuerdas del sempre lo que hacen es levantar y bajar los hilos de la urdimbre de decoración. Bien, como comprendo que es un poco difícil de entender y de explicar, he traído un vídeo que creo que se entenderá mejor. A ver. ¿Las lanzaderas también a la valla según el color del hilo que se quiera pasar? Sí, las lanzaderas son varias, las tienen por delante y tienen cada una un hilo del color que necesitan. Pero ¿qué hacía? No sé, no me parece que no, es que hay que saber. ¿Es esto, no? Sí. Bien, la única persona que todavía es capaz de trabajar lampas en casi en el mundo es un señor de Marruecos que se llama Hassan, que es de familia de tejedores y ha estado estudiando durante un montón de años esa técnica y ha conseguido rescatarla, porque ya la técnica de lampas se había perdido porque los productos son muy caros y no había mercado para ella. Como los granadinos, cuando salieron del reino de Granada, se fueron a Fez es una ciudad eminentemente textil. Y este hombre es el que ha conseguido rescatarlo. Y en el vídeo nos va a explicar cómo lo ha hecho para que comprendamos mejor cómo se trabaja. No sé si...
Bueno, Además se pues necesitan dos comunidades de trabajo. sí, Es más complicado sincronizar. sí, es muy complicado. Se necesitan dos personas, como han visto. El que trabaja en el lago, bueno, esto lo han hecho en familia. La primera mujer que sale es la mujer de Hassan y su hermano. Bien, el hermano es el ayudante del tejero, del maestro tejero. Y es el que mueve los hilos del sable que están enganchados en un bucle. ¿Han visto que están enganchados con una cuerdecita? Es el que mueve la urdimbre de decoración. Así que tiene que tener en mente cómo, cuándo hay que mover y qué hilo hay que mover. Esto es como, a ver, como hacer punto, no es igual, pero vaya, cuando se teje con puntos, con dos agujas, y se quiere poner una cenefa, hay que enganchar hilo de una manera determinada y en un sitio determinado, porque si no, no sale la cenefa, ¿no? Bueno, pues algo parecido, no exactamente igual, pero es algo parecido. Por eso, las cuerdecitas de las varillas van enganchadas a los hilos de la urdimbre en un momento determinado y en un lugar específico. Y las levantan cuando es necesario, porque si no, el diseño no sale. No sé si me estoy explicando. Es un dibujo que es muy complicado, porque cada vez que anda necesitas variar las cosas. Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de los tintes. En la Edad Media y en el Reino Nazarí de Granada, quien se encargaba de los temas de tintorería eran los judíos normalmente. Y además había una serie de normativas en relación con la tintorería. Por ejemplo, estaba muy especificado qué tipo de producto era con el que se fabricaba el tinte. Es decir, todo el mundo intentaba hacer tinte o venderlo con un producto más baratito en vez de con el producto que por ejemplo, azafrán o índigo o tal, porque ganaba más dinero, pero había unas leyes muy estrictas respecto a ese tipo de actitudes, ¿no? Y de acciones. Y también había otra normativa en cuanto a la separación de la tintorería. Las tintorerías tenían que estar en las zonas fuera de la ciudad, porque producían mal olor y porque también producían pues, un agua sucia. He traído esta imagen que es actual, pero sería más o menos la idea de la tintorería en la Edad Media. Son tinajas en el suelo, con los distintos colores. La gente cogía las madejas de seda, la introducía en una de las tinajas y la dejaba el tiempo suficiente como para que cogiera el color. Normalmente se ponía el tono de color, el producto que podría ser mineral o animal y un mordiente. El mordiente lo que hace es fijar el color. El mordiente puede ser pues, desde aluminio hasta ácido láctico. Bien. Esta foto es muy de fe. La foto, Sí. que es de fe. Sí. También. Sí. Bien, otra idea. Cuando los musulmanes salieron del reino nazarí, los castellanos no sabían trabajar en el tinte, así que tuvieron que quedarse en una familia para enseñarle a ellos. Y se quedó con el nombre, los tintoreros se quedaron con el nombre de Alamine, que era el nombre musulmán. Bien, ¿qué tintes se utilizaban en el reino de Granada? Pues se utilizaba, por ejemplo, el azul. El azul se podía obtener de dos maneras: del pastel, de la hierba pastel, que da un tono pastel, más el azul es menos intenso, o del índigo, que da un tono mucho más intenso, pero el índigo era mucho más caro. El índigo se producía en la India, de ahí su nombre, pero también en el norte de África, con lo cual había que importarlo. La hierba pastel se producía en Toledo y en Granada, por lo cual pues, era mucho más barato. Después tenemos el rojo. En cuanto al rojo, hay una procedencia vegetal, que sería el de la rubia, y otro rojo que sería animal, el del germen, que es un insecto que vive en los arbos locales, y la cochinilla. Y en cuanto a la cochinilla, ya sé que va a haber problema. Porque todo el mundo, cuando hablamos de cochinilla,
piensa en la cochinilla americana, pero la cochinilla americana es posterior, vino a España posterior. En España y en el Reino Nazarí de Granada existía cochinilla. Y también había otro tipo de cochinilla en Armenia y en Polonia. Bien, ¿qué le pasa a la cochinilla? Porque da un color muy intenso, muy rico, es un rojo muy rico. La rubia da un rojo desvaído y el kerme no tiene la intensidad tampoco que tiene la cochinilla. Bien, pero para apoyar el hecho de, bueno, por lo que estoy diciendo, de que la cochinilla también se producía en España, he traído unos documentos. Bien, resulta que el profesor Raúl Arévalo, de la UGR ha hecho un trabajo sobre los libros de mercadería y los tratados de aritmética italiana. Estos libros son una serie de apuntes que hacen los mercaderes en la Edad Media, donde reflejan las rutas comerciales que ellos han utilizado, los productos que se venden a lo largo de esa ruta, los pesos y medidas que se utilizan en esa ruta. Y esto es importante porque luego, a la hora de hacer un negocio, tenían una base de información que les servía, ¿no? Bien, pues en esos libros se han encontrado una mención a que en España se producía cochinilla. Y en el libro dice, es española, pero realmente es granadina. Bien. Después tenemos otra mención en una carta que escribió Hasdai ibn Sabrú, que era el primer ministro de Abderramán III, que escribió una carta al rey al khan de los házaros. Los házaros era un khanato que había por Armenia, más o menos. Bien, ¿qué es un khanato? Un khanato es como un principado. Bien, este hombre intenta establecer relaciones comerciales y políticas con este khan. Y escribe una carta y dice así: Sefará es la tierra de los judíos. Es una tierra fértil llena de ríos, fuentes y pozos horadados, tierra de trigo, vino y aceite. En los montes y bosques de nuestra tierra se recoge también la cochinilla en gran cantidad. Bien. Y en un trabajo del profesor Cristóbal Delgado de la UGR, nos dice que la cochinilla se utilizaba durante la Edad Media con fines industriales, en especial para la tintorería, por lo que no debemos extrañarnos su desarrollo en la Cora de Bayana. La Cora de Bayana era de Almería, ya que Almería poseía una floreciente industria de tejido y paño muy apreciado en todo Al-Ándalus y Oriente. Bien, pues seguimos. El amarillo. El amarillo se extraía de la planta del azafrán. Y para que vean los estambres de la planta del azafrán. Y resulta que una planta de azafrán, fíjense lo pequeña que es con relación a una mano, y fíjense que tiene 3 estambres. No pueden pasar. Así que para conseguir el tono amarillo, la cantidad de azafrán que hacía falta era importante, por lo cual subía el precio del producto final. Bien, para tener un tono negro y marrón se obtenía de la cáscara de nuez, y los verdes se obtenían mezclando el azul índigo con el amarillo de azafrán. Bien. Estos tejidos nazaríes en muchos casos tenían hilo entorchado. Y ahora explico lo que son. La primera mención que tenemos a través de la historia de los hilos dorados son los hilos de oro que tenían las vestiduras de los sumos sacerdotes y viene reflejado en la Biblia, en el Éxodo. Y tenemos un dato arqueológico en la ropa de Filipo de Macedonia. Lo que tenían era hilos de oro. Pero lo que pasa es que el tejido
pesa muchísimo y además se encarece una barbaridad. Así que en el siglo XIII, en Chipre, desarrollan lo que se llama el oro de Chipre o el entorchado, o el oropel, que son unos hilos con un alma de seda. El alma es esto. El hilo está formado por una serie de hilos de seda, que es lo que forma el alma, recubierto de intestino de cordero, y el intestino de cordero está recubierto de una capa metálica. Puede ser plata, oro o algo plateado o dorado. En este caso, el alma está teñida de amarillo. Esto sería un corte transversal de un hilo entorchado. Esto sería un hilo entorchado, que está con muchísimos aumentos para que veamos cómo en realidad son muy finos. Bien, pues vamos a nuestra cortina. Nos acordamos que dije que las cortinas nazaríes tenían una zona monocroma al principio y otra al final, dos cenefas iguales en los extremos y una desigual, y una decoración básica que corría a lo largo de toda la cortina. Bien. Esta cortina tiene 2,12 metros de largo, es muy larga y muy estrecha, tiene 61 centímetros de anchura. Pero es que recordemos que como había que poner el doble de hilo, es que el telar mide 1,5 metros. El telar no es estrechito, el telar es ancho, lo que pasa es que hay que poner el doble de hilo en cada doble. Bien, la cronología del siglo XIV está hecha en seda, bueno, podría ser de otra manera, con oropel, los hilos de oropel con alma de seda y con técnica de lámpara con fondo de tafeta. Está teñida en rojo cochinilla y ácido elágico. Bien, pues vamos a hablar del motivo básico de la cortina que corre a lo largo de toda. Está formada por un cuadrado, ¿lo ven? Y alrededor tiene 8 estrellas de 45 centímetros, de 45 grados, inscritas en un cuadrado, ¿sí? Y además este cuadrado está inscrito en otro, que ha sido doblado. Bien. Del cuadrado aparece una florecilla, ¿ven? ¿Me vengo más por acá? Y además todo está inscrito en 2 círculos lobulados. Y en la esquina, entre los círculos de la esquina, hay unas crucetas formadas por un cuadrado girado y con cuatro lazos como natural, y en los lazos hay decoración floral. ¿La ven? Bien. Pues vamos al esquema de la cenefa central, que está enmarcada por franjas azules sobre fondo blanco. Vale. Después viene una línea de almenilla, ¿la ven? Después viene una serie de 7 círculos ovalados en tono rojo y desarrollan una serie de decoración vegetal. En los triángulos que se forman alrededor de los círculos hay una decoración vegetal también, y aquí en la zona finales de la decoración vegetal hay una serie de espacios con estrellas mutiladas. Bien, y esta es la cenefa de los extremos. La cenefa de los extremos en realidad tiene la misma decoración que la que corre a lo largo de la cortina. Lo que pasa es que cambian los colores. Bien, empieza igual que la otra,
con 3 líneas azules sobre fondo blanco. Esta zona también estaba hecha de oropel. Hay una zona ondulada, almenilla, zona ondulada otra vez, y el círculo que estábamos viendo en la zona. En esta zona. Es la misma decoración, solo que cambia el color. Bien. Y abajo son la misma franja. Tenemos un fragmento de cortina que pertenece al Instituto Gómez Moreno y vamos a hablar del motivo básico. Esta cortina tiene más o menos la misma estructura que la que hemos visto anteriormente, por eso forma parte de los paralelos. Es un fragmento, tiene 80 por 52, de la cronología es la misma, del siglo XIV al XV, pero está elaborada con otra técnica, que es el samito. El samito es una técnica que trabaja con los hilos de la urdibre de 6 en 6, de ahí viene el nombre. Samito es una derivación de esamito, que es la palabra griega para determinar un examen. 6. Vale. Tiene una decoración, no es igual, pero es muy parecida, la estructura es muy parecida. Tiene una decoración que corre a lo largo de la cortina, compuesta de una estrella, una zona vegetal y un círculo. Y un círculo polilobulado con zona vegetal, y los círculos van unidos por otro círculo mucho más pequeño con una flor tetrapétala. Y estas tramas las podemos ver en el Cuarto Real, en la escritura del Cuarto Real de Santo Domingo y en el peinado de la reina. Nos acordamos que dije que los tejidos estaban muy ligados a la cerámica y a la yesería. Bueno, aquí lo estamos viendo. Bien, y este sería el fragmento completo. Como estamos viendo, lo que en realidad vemos es la zona del inicio de la cortina, la zona básica, y esto sería una de los extremos de la cortina, que realmente tiene la misma decoración que tiene la cortina en sí, solamente que le cambian los colores. En un lado es amarillo y rojo y en el otro es rojo y azul. Bien. Otro fragmento, también creemos que es una cortina. Está hecha en lampar, la técnica de lampar, en rojo y amarillo, la cronología de Yusuf Muhammad, y el diseño base que corre a lo largo de toda la cortina es una zona globulosa con un árbol de la vida, con vegetal alrededor. Y en la franja del extremo tiene esta misma decoración, pero en azul y rojo. Y a los lados tiene una zona de almenilla que le produce un gran movimiento al estar decorada en rojo y en blanco. Y le da también gran profundidad. Y por último traigo esta, que es del Museo de Lázaro Galiano. Es un fragmento muy pequeño, pero es que está muy relacionado con la cerámica, y por eso he traído esta imagen. Esta estrella es de 8 y estas son de 10, pero es para que veamos que tiene los mismos elementos. Bien, es una rueda de lazo de 10. Que al repetirse a lo largo de todo el fragmento, lo que produce es una sensación caleidoscópica. Y este modelo lo podemos ver en los alicatados en la solería de Dada la Rusa, en la armadura ataurerada. Sabemos lo que son las armaduras ataureradas, ¿no? Las que no se le ven los peinazos. Bien, y según Antonio Prieto Vive, en una iglesia que hay en Valladolid, que es la iglesia de San Justo de Cuenca del Campo.
Bien, como decíamos, la decoración textil está muy relacionada con la cerámica. Y he traído estas imágenes para que lo veamos. Esto es una fotografía, una imagen de la pintura de la casita del Partal. En ella hay una serie de tiendas de campaña en esta precisamente se ve en la zona interior de la tienda este diseño es exactamente igual que este, como estamos comprobando, que pertenece a los ibanes del Palacio de Comares. Bien. ¿Por qué está tan relacionada la decoración textil con la cerámica? Muy fácil. Resulta que en las casas, los palacios musulmanes, en las casas también, hay unas zonas que es la zona más interna, más interna de la casa y también la zona de invierno. Estas zonas, en vez de decorarse con un zócalo de cerámica y paneles de yesería, entre el techo y la cerámica lo que se ponía era tela, tejido, tapices, cortinas, etcétera, etcétera. De manera que producían más confort, más calidez. Los paneles de yesería se quedaban para resguardar las puertas y las ventanas. Por eso, con el fin de que tuviera una continuidad, los tejidos tenían forma o estaban relacionados, mejor dicho, o tenían diseños de cerámica y de yesería. Y en cuanto a la yesería, lo vamos a ver en esto. Esto es un paño de yesería que hay en la Torre de las Damas, que hizo el estudio el profesor Antonio Fernández Puerta, y esto es el pendón almohade de la batalla de las Gavas de Tolosa entre Alfonso VIII y Muhammad al-Nasir, el famoso miramolín que aparece en el Quijote. ¿Les suena, no? Bien, pues la estructura, como estamos viendo, es la misma. Hay una zona circular, una zona que recuadra y después un enmarque y otro enmarque. Bien. Y esto es un fragmento de la pintura de la casita del Partal. Es un óleo que hizo López Vázquez. Bien. ¿Cómo se utilizaban? Esta imagen la he traído para explicar cómo se utilizaban las cortinas en la época nazi. Las cortinas se podían utilizar de dos maneras. Enganchándolas en los arcos, en estas barras, o enganchándolas desde el techo con una cuerda. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Podían ir en los arcos, así, o de un lado a otro de la habitación y se enganchar con una cuerda. Esta recogida. Bien. Bueno, también los tejidos se podían utilizar, los tejidos se podían utilizar para hacer banderas, para las mantas de los camellos y las mantas de los caballos. Y como he dicho, los tejidos, no solo los nazaríes, sino los tejidos andalusíes, se vendían por toda Europa y a los castellanos también. Así que he traído esta imagen que pertenece a las cantigas de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, donde tienen tejido andalusíes. Bien. Y también para que vean la forma de enganchar la cortina que tenían en los castellanos. Vean esta zona de aquí, que tiene una especie de alfombra. El sillón del trono está tapizado, como si dijéramos, con un tejido nazarí, y las cortinas también son nazaríes. Andalusíes, perdón. Y fíjense cómo recoge las cortinas. Bien.
Y con esta imagen